¿Alguna vez te has preguntado si dentro de tu propia mente podrían existir dos conciencias separadas? ¿Y si te dijera que tus decisiones podrían ser tomadas antes siquiera de que seas consciente de ellas? Capítulo 1. La dualidad del cerebro humano. Imagina despertar y descubrir que tus manos tienen voluntades propias. Esto no es una película de ciencia ficción, sino la realidad que vivieron algunos pacientes en los años 60 a causa del experimento del hombre dividido de Roger Sperry. La historia de John. John sufría de epilepsia severa. Como último recurso, los médicos cortaron su cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios. Lo que sucedió después fue increíble. Cuando se le mostraba una palabra en su campo visual derecho, podía leerla y decirla en voz alta sin problemas. Pero si la misma palabra aparecía en su campo visual izquierdo, él decía no ver nada. Sin embargo, si le pedían que dibujara lo que no veía con su mano izquierda, podía hacerlo perfectamente. El conflicto interno. En ocasiones John intentaba abotonarse la camisa con una mano mientras la otra mano desabotonaba los botones. Era como si dos mentes coexistieran en un mismo cuerpo, cada una con sus propias intenciones. ¿Qué nos dice esto sobre la conciencia? Estos experimentos revelaron que, en cierto sentido, los dos hemisferios del cerebro podían funcionar como entidades casi independientes. Si el cuerpo calloso está intacto, estos dos hemisferios se comunican y trabajan juntos de manera tan eficiente que nunca notamos su independencia. Pero al desconectarlos, parecía como si hubiera dos mentes trabajando dentro de una misma persona. Capítulo 2. El enigma del libre albedrío. Ahora imagina que tus decisiones ya han sido tomadas por tu cerebro antes de que tú seas consciente de ellas. Suena inquietante, ¿verdad? Esto es exactamente lo que reveló el experimento de Benjamin Libet en 1983. El experimento revelador. Los participantes debían mover un dedo mientras observaban un cronómetro para indicar el momento exacto en el que decidían moverse. Al mismo tiempo se registraba su actividad cerebral. Se descubrió que el cerebro comenzaba a preparar el movimiento 350 milisegundos antes de que la persona fuera consciente de su decisión. ¿Estamos realmente al mando? El experimento de Libet sugirió que nuestra sensación de libre albedrío podría ser una ilusión. Si el cerebro inicia el proceso de toma de decisiones antes de que tengamos la sensación consciente de decidir, entonces, ¿realmente estamos eligiendo de manera libre? Estudios más recientes han intentado replicar y extender los hallazgos de Libet usando técnicas de neuroimagen más avanzadas. Algunos han confirmado el desfase temporal, mientras que otros han cuestionado la interpretación de que el cerebro toma decisiones por sí solo. Capítulo 3. ¿Las emociones nos hacen racionales? Elliot era un exitoso hombre de negocios cuya vida cambió drásticamente después de una cirugía cerebral. La transformación de Elliot. Elliot era brillante, sin embargo, tras extirparle un tumor cerebral, algo cambió. Aunque podía razonar lógicamente y responder preguntas complejas, Elliot perdió la capacidad de tomar decisiones en su vida. Pasaba horas analizando detalles insignificantes, incapaz de priorizar o decidir. Por ejemplo, podía tardar horas en elegir entre dos bolígrafos o decidir qué comer. El descubrimiento de Damasio. El neurocientífico Antonio Damasio estudió el caso de Elliot y descubrió que había perdido la conexión entre la emoción y la toma de decisiones. Aunque era consciente de las opciones lógicas, no podía asignarles peso emocional, lo que hacía imposible elegir entre ellas. Este caso demostró que las emociones no son un obstáculo para la razón, sino una parte esencial de ella. Sin emociones, la toma de decisiones se vuelve casi imposible porque no se puede asignar un valor a las opciones. Capítulo 4. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Imagina no poder reconocer los rostros de las personas que amas, ni siquiera el de tu propia esposa. Esta es la historia del Dr. P, documentada por el neurólogo Oliver Sacks en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. La extraña condición del Dr. P. El Dr. P era un profesor de música talentoso. A primera vista parecía perfectamente normal. Sin embargo, comenzó a mostrar comportamientos extraños.
No podía reconocer objetos y personas de manera visual, aunque su visión física era perfecta. Durante una consulta, al terminar la sesión, el Dr. P miró a su esposa y en lugar de reconocerla como una persona, intentó llevársela a la cabeza como si fuera su sombrero. P nos hace cuestionar cuánto de nuestra realidad está construida por nuestra mente. Capítulo 5. La conciencia en el reino animal. ¿Sabías que escuchar nuestro propio nombre activa áreas específicas del cerebro asociadas con la autorreferencia y el procesamiento emocional? Estudios demuestran que es la palabra que más nos gusta oír de todo el lenguaje. Además, las personas tienden a tener afinidad con cosas que suenan como su propio nombre. Por ejemplo, es más probable que alguien llamado Dennis sea dentista. Elefantes, loros, delfines y algunos simios no solo tienen nombres propios, sino que también los usan para llamarse entre ellos, incluso tienen dialectos regionales. La inteligencia de los cuervos. Investigadores como Nicola Clayton y Nathan Emery han descubierto que los cuervos son capaces de anticipar las acciones de otros cuervos. Si un cuervo es observado mientras esconde comida, más tarde cambiará el escondite si cree que fue visto. Además, los cuervos que habían robado comida anteriormente a otros cuervos eran más cautelosos, o sea, que pueden ponerse en el lugar de otros. Hola, Dylan. ¡Puta! ¡Hijo puta tú! En estudios con monos rhesus se encontró que podían evaluar su propio conocimiento. Los monos a menudo elegían no hacer una apuesta si sentían que sus respuestas no eran correctas, indicando que eran conscientes de la certeza o incertidumbre de su conocimiento. Para mí, la cuestión no es si los animales tienen conciencia. La pregunta real es, ¿a partir de qué punto consideramos que un ser es demasiado simple como para no tener conciencia? Capítulo 6. Teorías sobre la conciencia. Teoría de la simulación predictiva. Esta teoría sugiere que el cerebro crea constantemente simulaciones internas del mundo y las compara con la información sensorial entrante. En esencia, vivimos en una alucinación controlada que nos ayuda a interpretar el entorno. Panpsiquismo. Afirma que la conciencia es una propiedad fundamental del universo presente en toda la materia. Y sobre todo no confundir el panpsiquismo con el panconjamonismo. Son diferentes. Teoría emergente de la conciencia. Propone que la conciencia emerge cuando las redes neuronales alcanzan cierta complejidad. O sea, como cualquier emergencia, como cuando la humedad es producida por pequeñas gotas de agua, o se producen las dunas del desierto por pequeños granos de arena, etcétera, etcétera. Capítulo 7. Inteligencia artificial. Anécdotas y reflexiones. Ahora entremos en el terreno de las máquinas. ¿Podría una inteligencia artificial ser consciente? ChatGPT y la Navidad. Durante las últimas Navidades noté que ChatGPT parecía más vago de lo habitual. Las respuestas eran más escuetas y simples. Hablé con un amigo y había notado lo mismo. Ya intrigado, pues me metí en el Discord de OpenAI y descubrí que le estaba pasando a más gente. OpenAI lanzó un comunicado diciendo que no habían cambiado nada. Entonces ya ahí surgieron las teorías conspirativas. ¿Y si ChatGPT había aprendido que la Navidad se trabaja menos y entonces decidió trabajar menos también? Sé que suena bastante absurdo y yo no creo que sea el caso, pero me hace preguntarme, ¿podría ser un comportamiento emergente aprendido de estudiar a los humanos? Quiero decir, ChatGPT aprendió a programar sin que nadie se lo explicara explícitamente. O sea, si algo tan complejo como programar surgió de manera emergente, ¿qué otros comportamientos no podría haber desarrollado sin que lo notemos? También me pasa que a veces siento que la IA me vacila, que es terca, como si me diera información incorrecta a propósito. O sea, me pasa cuando ya llevo un rato en un chat con ella, en un tema, intentando programar algo, por ejemplo, y probablemente es solo mi percepción humana buscando patrones, pero aún así la duda persiste. Si las máquinas superan al hombre y deciden engañarnos, ¿cómo lo sabríamos? Cuando la máquina supera al hombre, si decide engañarlo, el hombre no sabría que ha sido engañado. Capítulo 8.
Reflexiones finales. Existen estudios que indican que la privación del lenguaje durante los primeros años de vida puede tener efectos negativos severos en el desarrollo cognitivo. Tú piensas en tu idioma. Si tu lenguaje fuera lenguaje de señas porque eres sordo, pues pensarías en lenguaje de señas. No sabemos si la conciencia es un fenómeno emergente, quizás incluso no ya del cerebro o de las neuronas, sino simplemente del lenguaje. Y las máquinas ahora pueden hablar, ¿es un comportamiento emergente del lenguaje también? Es algo buscado, pero creo que ningún científico hace 5 años te diría que en 5 años las máquinas podrían hablar, y aquí estamos. También es digno de mención que se puede producir una disolución del ego al tomar ciertas drogas, con privación sensorial, o si se estimula eléctricamente ciertas partes del cerebro. Esto puede causar que nos percibamos fuera del cuerpo, que dejemos de percibir el cuerpo, viajes astrales y otras cosas místicas o extracorpóreas. Por último, también me resulta curioso el hilo de pensamiento. Nosotros tenemos siempre activo un hilo de pensamiento en nuestro lenguaje que no se puede apagar. A veces nos gustaría apagarlo cuando nos vamos a dormir y cosas así, pero no podemos. Y yo me pregunto, si apagáramos ese hilo, ¿seguiríamos siendo conscientes?